Ya está nuestro primer invitado de esta mañana, que es el doctor Armando Roberto Bocanera, un amigo de toda la vida. ¿Cómo estás, Roberto? Bien, gracias, Miguel. Gracias a vos y a Ricardo por la invitación. Gracias, Roberto. ¿Sabés que me quedé el otro día cuando pactamos esta entrevista con lo que me dijiste? La ginecología en casos cardiovasculares ha avanzado muchísimo. Esto tiene que ver con el constante crecimiento de los conocimientos en medicina y tecnológicos también, Roberto. Sí, yo creo que llama la atención que sea un ginecólogo el que esté hoy hablando de aspectos vinculados a la cardiología, pero esto me llegó ayer y es una publicación porque ayer se celebró el Día Mundial del Corazón. Del corazón. Haciendo una advertencia muy importante sobre las diferencias entre 2006 y 2019 con un aumento de la incidencia de las cardiopatías isquémicas y el accidente cerebrovascular. Yo creo que para entrar en contexto y para que la gente que los escucha a ustedes entienda mejor el problema, hay que partir de la base de dos cambios importantes que se están produciendo a nivel del mundo y que América Latina está en una etapa de transición. ¿De qué se trata ese cambio? Son dos aspectos importantísimos. Uno es el cambio demográfico, es decir, la pirámide poblacional de gente joven se está modificando y se está tendiendo a formar un rectángulo. Es decir, por la mayor cantidad de adultos mayores que están sobreviviendo. Es la prolongación de la vida. La prolongación de la vida. Y el segundo aspecto es el cambio epidemiológico. Hemos prácticamente derrotado casi a las enfermedades agudas, infecciosas, pero tenemos la prevalencia de las enfermedades crónicas no transmisibles. Y ahí está, justamente, los cánceres y la enfermedad cardiovascular como dos pilares fundamentales. Entonces, esto hace de que yo esté aquí hoy por dos razones fundamentales. La primera de ellas tiene que ver por la sustitución hormonal de la menopausia con la enfermedad cardiovascular. Ajá. Y la segunda, pero más importante para mí, es que el tocoginecólogo es el médico de atención primaria de la salud de la mujer. Es el único médico de todas las especialidades en este país que ve presuntas sanas una vez por año. Claro. Desde la primera menstruación, embarazo, parto y puerperio, menopausia y más allá de eso. Esto lo pone al ginecólogo en las mejores condiciones para hacer prevención. Claro. Con cosas simples, cosas de consultorio que tienen que ver con preguntar. Sí, una evaluación temprana, ¿no? Muy temprana. Tenemos esa posibilidad que no tiene ningún especialista, ni siquiera el clínico. Claro. Una persona, ¿cuál es la puerta de entrada? El Papa Nicolau y la mamografía. Lo sigue siendo, pero es una ventana de oportunidad. Ajá. Y a partir de esa ventana, Roberto, van surgiendo distintos aspectos que tienen que ver con el aspecto cardiovascular, como vos decís. Sí, claro. Nosotros creo que en la consulta diaria, mire, les voy a contar algo que es muy interesante. Hubo un cambio muy importante en el año 1991. En esa oportunidad, la directora del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, la doctora Bernardine Hill, escribió un artículo muy importante en New England Journal of Medicine que lo llamó la enfermedad coronaria síndrome de Yell. Ajá. Yell es un cuento de Singer en donde una mujer se tiene que disfrazar de varón para poder estudiar el Talmud, que si ustedes se acuerdan, Bárbara Streisand la llevó al cine con un éxito extraordinario allá por 1983. No lo tenían permitido, digamos. No lo tenían permitido. ¿Cuál era el mensaje? El mensaje era que la mayor parte de la información que provenía de las investigaciones clínicas eran realizadas en varones. Y había pocas mujeres incluidas en los ensayos clínicos. Entonces estaba extrapolando a que todo lo que le pasaba al varón era igual en la mujer. Hoy se sabe que la enfermedad cardiovascular en la mujer es diferente a la del hombre. Y uno de los conceptos importantes es que la mujer vive más que el hombre. El otro día escuchaba una estadística, 80 años para la mujer, 75 para el hombre, como promedio, expectativa, ¿no?, de vida. Esto hace que esté sobreviviendo a las enfermedades crónicas no transmisibles, está sobreviviendo a los cánceres, está sobreviviendo a los infartos, está sobreviviendo a los accidentes cerebrovasculares, etcétera, etcétera. Entonces,
creo que la prevención, más allá de las vacunas, es una tarea muy difícil, muy agobiadora, si podemos llamarla de una manera. ¿Por qué? Se los voy a explicar a la gente para que lo entienda con facilidad. Una vez que uno en el consultorio le detecta los factores de riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular y le dice, mire, usted no puede fumar, usted tiene que corregir su colesterol, usted tiene que hacer actividad física, hay una usted gran tiene resistencia. que bajar de peso, usted tiene que controlar su glucemia para saber si es o no diabética, y fundamentalmente algunas preguntas que son puntuales en el consultorio de tocoginecología. Si tuvo una preeclampsia, si tuvo hipertensión durante el embarazo, si tuvo una diabetes gestacional. Y todos estos factores, lo mismo que el parto pretérmino, a futuro, 20 y 30 años más adelante, la convierten en pacientes de riesgo cardiovascular. Roberto, ¿y esos factores que mencionaba recién, que enumeraste recién, son frecuentes en las mujeres? Muy frecuentes. Muy frecuentes. Y yo creo que es muy sencillo en el consultorio del ginecólogo, si no queremos hacer exclusivamente lo que significa nuestra especialidad. Y es, dígame, ¿usted está bajo control por alguna enfermedad crónica? Por ejemplo, usted tiene presión, conoce su colesterol, cosas sencillas. Básicas. Tomarle la presión, pesarla, medirla. No es para que el ginecólogo vaya a tratar la patología cardiovascular, es para que el ginecólogo haga una derivación temprana. Una orientación, ¿no? Ya sea al clínico, sí, al endocrinólogo, al cardiólogo. Y esa mujer, pero ¿qué es lo que pasa, Ricardo, Miguel? Cuando salen de la puerta del consultorio, los pacientes hacen lo que quieren o lo que pueden. Yo hago medicina hospitalaria, estoy en el Hospital Centenario, sé esa gente pobre que nosotros vemos cuando uno le plantea estas cuestiones, por ejemplo, con la actividad física. No tengo tiempo. ¿Por qué no tiene tiempo? ¿Y por qué no? Porque yo trabajo a la mañana acá. Sí, la razón más usada. Entonces, fíjense ustedes que este mensaje mucha gente no lo conoce. La Sociedad Argentina de Cardiología, tomando las pautas de la Sociedad Americana de Corazón, dice que es suficiente, más es mejor que poco, pero poco es mejor que nada. Sí, claro. 150 minutos por semana de actividad física aerobia significan 30 minutos por día de una caminata. Entonces, los planteos, esto es lo que pasa, que hay que tener tiempo de consultorio para poder explicarle bien a la gente todas estas cuestiones, y contenerlos y convencerlos. La mayor mortalidad en nuestro país, por lo menos, es de cardiopatías, ¿no? Depende de la edad. Ajá. Hasta los 65 años en las mujeres el cáncer, particularmente el cáncer de mama, colon y pulmón, desde que fuma la mujer, y después de los 65 años la primera causa de mortalidad es la enfermedad cardiovascular en sus distintas formas de presentación. Claro. Te quería preguntar esto, cuando citaba recién los factores de riesgo, citaste la obesidad. ¿Cómo están los gráficos en cuanto a la obesidad en la mujer, Robert? La obesidad es una epidemia, y si uno consulta con un endocrinólogo, que habitualmente su mayor caudal de pacientes son gente con sobrepeso, con obesos u obesos, eso le manifiesta que es tremendamente frustrante. Van y vienen, bajan de peso, suben de peso, no hay una constante. Y hay países como Estados Unidos, por ejemplo, que es dramático. Ustedes ven esa foto. Tiene un drama tremendo. Sí, tremendo. Y eso comienza a gestarse desde la niñez, ¿no? De la mala alimentación. Sí. El problema fundamental está justamente ahí. Hay que atacar directamente la alimentación chatarra. Sí. Mejorar la educación de los niños, porque ya hay trazas de colesterol en las arterias de los niños. Sí, claro. Sí. Entonces, la dieta es un factor externo que puede coadyuvar a que un paciente por determinismo genético tenga mayor predisposición a padecer una aterosclerosis, y por lo tanto, actuando tempranamente en esos niños se va a hacer muchísimo beneficio. Ahora futuro. Nos estamos peleando, esto entre comillas, entre
el azúcar de Tucumán y el salame de Córdoba. Porque ambos dicen que ambos productos afectan a la salud. ¿En qué nivel afecta en un consumo normal a la salud ambos alimentos, digamos? Bueno, el azúcar en realidad es importante con respecto a lo que significa todo lo que tenga que ver con el gasto calórico. Uh-huh. Indudablemente que sí, por supuesto con la diabetes. Pero esto no significa que la gente no pueda comer azúcar. El salame tiene mucha sal, tiene mucha grasa. Uh-huh. Todo esto, Ricardo, con moderación. Claro. No hay tanto problema. Porque si vos un fin de semana, no te digo, tenés una peña y hay una picada. Sí, claro. Por supuesto. Es una cuestión cultural, sí. Que es muy difícil sacarlo. Entonces, con moderación, teniendo cuidado en saber... Todo en su justa medida. En su justa medida. Uh-huh. Todo lo que sea proscriptivo no es bueno. No es bueno, salvo en aquellos casos en los cuales tiene indicaciones formales de contraindicación de determinada tipo de alimentación, etcétera. Citaste, Roberto, también como factores de riesgo el cigarrillo y el aumento de enfermedades cardíacas y pulmonares en mujeres por el hábito de fumar, que décadas atrás eran pocas las mujeres que fumaban, después se fue multiplicando. ¿Es eficaz indicarle que no deben fumar y, en todo caso, qué índice de aceptación está a la propuesta? El índice de aceptación en este momento está pasando por el andarivel del precio del cigarrillo. Eso es lo que frena el bolsillo más que... El bolsillo está frenando bastante este tema. Lo que yo quiero que quede muy claro es una cosa. Cuando yo estoy hablando de enfermedad cardiovascular, estoy hablando de una patología multifactorial. Cuando digo multifactorial, estoy diciendo que varios factores de riesgo están presentes, se asocian y persisten mucho tiempo antes de producir el evento. Claro. Miren, nadie fuma un cigarrillo hoy y se infarta mañana, nadie tiene colesterol alto hoy y se infarta mañana. Proceso. Por eso, que esto que yo les digo, de la ventana de oportunidad a través del consultorio de ginecología, es fundamental. Cuanto más tempranamente podamos ir corrigiendo estos factores de riesgo y sobre todo mientras podamos ir evitando esta de alguna manera conjunción de factores que se van sumando, porque no se sabe muy bien cuánto es el peso específico del cigarrillo, cuánto es el peso específico del colesterol. Lo grave es cuando se asocian. Y además hay otro factor importante a tener en cuenta, y que es interrogar sobre la muerte prematura de algún familiar directo. Uh-huh. Por ejemplo, hay algún familiar directo que murió antes de los 50 años por un evento cardiovascular, muy importante. Y hay otro aspecto muy importante, que es la anatomía y el funcionamiento de las arterias en la mujer es diferente. Y fíjense ustedes que hay cosas muy interesantes, que eso lo saben más bien los cardiólogos, por supuesto, ¿no? Que hay patologías específicas cardiovasculares de la mujer, como es la disección de la arteria coronaria, como es la muerte súbita, como es la microangina que se produce por las arterias que están debajo del epicardio. O sea, hay una serie de factores que son diferentes. La mujer tiene menos enfermedad ateroesclerótica que el hombre, menos obstrucción. Y cosa curiosa, la mujer llega más tarde a los centros de emergencia, se le hacen menos estudios que al hombre y tiene peor pronóstico. ¿Y eso por qué, Roberto? Esto es por la estructura anatómica. Esto es por un desconocimiento de la existencia de la... Fíjense, un hombre le duele el pecho, históricamente, ¿a dónde va? ¿A dónde lo mandan? Al cardiólogo. Sí. A la mujer le duele el pecho, ¿a dónde la mandan? Al psicólogo. Eso no puede ser más. La mujer puede tener síntomas atípicos. Un dolorcito debajo de la boca, para que la gente entienda, en la boca del estómago, con alguna náusea, alguna transpiración. No dejen de pensar en un evento cardiovascular, porque le puede salvar la vida a una paciente. Claro. Vos decías cuando iniciábamos la conversación que lo importante,
en tu caso, en tu especialidad, es en cada examen periódico, anual, ir machacando sobre los inconvenientes que se puedan detectar. Ahora, la pregunta es esta: ¿cumple la mayoría de las mujeres con el examen anual básico? Yo te diría que no. ¿Vos te referís a lo ginecológico? A lo ginecológico. No, claro, no, que da la oportunidad para que después se abra el abanico de recomendaciones, ¿no? Yo lo voy a decir. La mayoría de las mujeres agenda la consulta ginecológica, pero no todas. Ajá. No te puedo hablar en términos de porcentaje. Por ahí dejan pasar 1 año, dejan pasar 2 años. Es muy... En general, en mi población, la que yo asisto, diría que es éxito que muchas mujeres vengan a hacerse ese control ginecológico. Roberto, ¿y eso comienza a qué edad en la mujer hacer el riguroso control anual? En términos generales, cuando inicia sus relaciones sexuales. A partir de eso. Hay una puerta de entrada que es muy importante, que es cuando la adolescente joven viene a pedir el método anticonceptivo. Es fundamental tomarle la presión. Es fundamental preguntarle si no tiene migraña. Claro. Porque el tipo de anticonceptivo que puede usar es totalmente diferente. Ese es un primer momento muy importante. Ya después la mujer comienza a tomar conciencia de que después de los 25 o 30 años internaliza más su presencia, intensifica más su presencia a nivel del consultorio del ginecólogo y habitualmente lo mantiene a lo largo del tiempo con el Papa Nicolau y la mamografía. ¿Y son muchos los casos que se te presentan para derivar a otras especialidades o fundamentalmente al cardiólogo? Muchísimos. Muchísimos. La cantidad de mujeres que yo he detectado sospechosa de hipertensión, y le he dicho, mire, en este momento usted tiene la presión un poco elevada. Durante la semana, tome a la mañana y a la tarde en el mismo lugar y vaya viendo cómo está y haga una consulta cardiológica. Esa es en la mujer que no tiene absolutamente ningún otro factor de riesgo, que fue una toma de presión, hallazgo de consultorio, que a veces la llamamos de guardapolvo blanco. Ahora, la mujer que yo le controlo y tiene una hipertensión arterial, pero además fumadora, dislipémica, esa directamente sí, claro, va al clínico o al cardiólogo. Claro. E imagínense ustedes que la enorme cantidad de gente que podemos derivar. Porque ¿quién va al cardiólogo? ¿Que siente algo? ¿Qué va al clínico? ¿Influye la actividad profesional o laboral en las personas? No, yo creo que tienen un tiempo suficiente como para hacer la consulta. No, digo que si influye, si enferma de alguna manera, porque sí, muchas cosas decimos, sí. Estoy estresado, es el estrés y demás. No, hay lo que se llama los ejecutivos clase A, que son aquellos que están muy estresados y que, bueno, necesitan muchas veces ayuda psicológica porque el estrés es algo muy importante. Si me permiten, porque no quiero que se vaya el tiempo, me gustaría referirme un momentito a las hormonas. Adelante. Y la enfermedad cardiovascular. Adelante. Esto es una controversia que lleva muchísimos años. La década de los fines de los 80 y prácticamente todos los 90, los cardiólogos nos mandaban pacientes a nosotros para que las tratáramos con estrógeno, porque toda la información que había hasta ese momento era que los estrógenos prevenían la enfermedad cardiovascular. Hasta que en el 2001 se llegó un mega ensayo clínico muy importante en los Estados Unidos y se determinó que dar tratamientos hormonales a mujeres mayores de 60 años, con 10 años posteriores a la menopausia, no solamente no prevenía, sino que era perjudicial. Caramba, qué cambio brusco, ¿no? Hubo un cambio brusco, pero hay que hacer una lectura correcta de esta cuestión. Nosotros, por lo menos el grupo que yo he trabajado durante todo este tiempo, jamás le dimos tratamiento hormonal a mujeres mayores de 60 años. Ya tenían las precauciones. Nosotros sabíamos que esto no era así. Es decir, ¿cuál es la mujer blanco para el tratamiento hormonal? La mujer posmenopáusica que va al consultorio, que tiene sofocos, transpiración, de moderado a intenso,
que afecta su calidad de vida, que se despierta de noche, y esa paciente puede recibir tratamiento si no tiene contraindicaciones. Y las contraindicaciones las sabe el ginecólogo. La dosis la sabe el ginecólogo. La vía la sabe el ginecólogo. Pero además, últimamente, ha surgido algo muy interesante, que parece ser que los sofocos no tratados constituyen a futuro un riesgo cardiovascular adicional. Quiere decir que aquellas mujeres que tienen sofocos y son bien estudiadas, deben tratarse los sofocos. Y estamos evitando otro factor de riesgo cardiovascular importante y mejorando, por supuesto, la calidad de vida. Claro. Porque en última instancia el sofoco, que es un fenómeno vascular, sí. enrojecimiento de la piel, transpiración. Lo que pasa es que caía hasta en las bromas familiares. Sí. Y evidentemente es algo para tener muy en cuenta. Muy en cuenta. Sí. ¿Y cómo sigue la historia sobre el comportamiento hormonal? Bueno, que cambió a partir del 2001, cambió el criterio. ¿Y eso se mantiene? ¿Cómo es la evolución, Roberto? Es muy buena la pregunta, Miguel, porque ha sido nefasto la forma en que se presentaron los resultados del 2001. Es como si hubiera estallado una bomba. Hubo una caída tremenda de las prescripciones, pero lo más grave es que se retiró la industria farmacéutica. Hoy en las góndolas no tenemos medicamentos para tratar los sofocos. Por ejemplo, han desaparecido los parches, que era una indicación muy buena para tratar los sofocos, y tenemos muy pocos medicamentos, a punto tal. Yo en esto soy muy duro con la industria farmacéutica, porque la industria farmacéutica, por supuesto, es su negocio. Al consultorio de ginecólogo, además de las píldoras anticonceptivas y las otras cosas que precisa, le sacan el agente de propaganda médica una muestrita, dice, por si tiene alguna paciente, una muestrita para el tratamiento hormonal casi de la casual. menopausia. Sí. Ha habido un retiro realmente lamentable y yo no veo que en los próximos tiempos esto vaya a mejorar, salvo que va a ser muy difícil que haya un estudio como el que hubo, porque es muy costoso hacerlo en esa población de 50 años. Necesitas incorporar mucha gente porque se rompe el doble ciego con mucha facilidad. Entonces los resultados son dudosos. Así que, bueno, estamos ahí, pero creo que educación para la salud es fundamental. Tenemos que convencer a las mujeres que las que necesiten tratamiento hormonal no lo sufran. Fíjate vos, la mujer le tiene mucho más miedo al cáncer que a la enfermedad cardiovascular. Bueno, sí, claro. Hasta los 65 años tienen razón, pero lo que pasa es que es necesario corregir esos factores de riesgo tan importantes que hay tan tempranamente. Yo te quería preguntar por el tema de las jovencitas, que ahora están prácticamente comprometidas con el tema sexual, básicamente, ¿no? Y que además no tienen control de ninguna clase, ningún control médico. ¿Cómo hacemos con ese sector de chicas jóvenes? Bueno, uno de los problemas importantes que tienen que ver juntamente con las chicas jóvenes tiene que ver, además de la droga, el alcohol. Ajá. El alcohol es un factor importantísimo. Hoy los jóvenes están tomando más allá de lo aconsejable. Y bueno, a ver, aquí juega un rol fundamental los padres. Los padres en primer lugar, la escuela en segundo lugar. Cuando van al médico, el médico es poco lo que puede hacer respecto, más allá de darle algún consejo. Sí, porque la influencia del hogar es mucho más pesada. La influencia del hogar es mucho más pesada. De vida. Mucho más pesada. Sí, es muy difícil. ¿Qué tema? Se nos agotó el tiempo. Roberto, creo que da para mucho más, pero lo abordaríamos en otro momento. Te queremos agradecer muchísimo que hayas estado con nosotros. Nos has informado de tantas cosas interesantes que yo creo que la gente lo debe estar disfrutando, porque es una de las motivaciones de este programa, ¿no? Hacer aportes positivos, que se los exigimos después a nuestros invitados. En este caso te tocó a vos. Gracias por la venido. Yo les agradezco a ustedes y bueno, espero haber podido llegar a la población a los efectos de que
podamos cumplir la misión que tenemos los tocoginecólogos de hacer prevención cardiovascular y ayudar a que la mujer viva más años y lo viva mucho mejor que lo que puede estar viviendo. Mejores condiciones de vida, ¿no? Gracias, Roberto. Gracias a usted. Gracias, Roberto. Ha sido el doctor Armando Roberto Bocanera, ginecólogo, y una charla interesante.